Creo que no es necesario que les recuerde quién es Tiffany Gómez, la mujer que en el mes de julio se hizo viral por haber visto a un ser no real en un avión. Hoy no te voy a hablar de ella, pero te voy a hablar de un caso muy similar de una persona que aseguraba poder ver reptilianos, lo cual lo llevó a estar hoy en prisión. Yo soy Jorge Santana, bienvenido a un nuevo video y hoy te hablaré del caso y del manifiesto de Kylie Odom. Ay, pues bueno, ya llegó el momento de hablar de Kylie Odom, este joven que a sus 30 años cometió un crimen que lo llevó a la prisión, pero al momento del juicio, cuando él aseguró los motivos de lo que hizo, se convirtió en un tema completamente pues viral y mencionado, ya que él aseguraba que lo había hecho porque a la persona que atacó era un reptiliano. No solamente eso, sino que también escribió todo un manifiesto en donde cuenta su historia y cómo fue que pues él llegó a esas conclusiones para hacer lo que hizo. Este manifiesto les voy a dejar el link en inglés, lo pueden encontrar, lo pueden leer y no está en español, así que yo me tomé la libertad de leerlo para platicarles hoy de qué habla su manifiesto y por qué hizo lo que hizo. En el manifiesto, él se presenta, Kylie Odom se presenta diciendo que nació y creció en el norte de Idaho, que se crió con una familia amorosa, se unió a la Marina después de la preparatoria y desarrolló cierto interés por la ciencia. Estudió para tener un grado en bioquímica, ganó muchas becas, muchos premios y se graduó con honores magna cum laude, así que fue invitado por una prestigiosa universidad para trabajar en genéticas. Y cito algo importante que hay que tener en cuenta durante toda esta historia que les voy a contar. Él dice, como pueden ver, soy muy inteligente. También estoy 100% cuerdo, 0% loco. En la primavera del año 2014. Él cuenta que el primer acercamiento que tuvo con estos seres o con seres de otras dimensiones fue porque en la primavera del 2014 él estaba completamente estresado. Ya había terminado la universidad, necesitaba buscar como un trabajo, así que se estaba preparando para hacer ciertas entrevistas y él tenía muchísimo estrés, por lo que encuentra la meditación. Y a través de la meditación es que una noche él logra experimentar cómo sale algo de su cuerpo, o sea, cómo él sale de su propio cuerpo, ve su cuerpo ahí acostado y de repente se encuentra en un espacio completamente a oscuras. Él se siente en paz en este lugar, está muy tranquilo hasta que ve una luz azul. Esta luz azul le llama la atención, pero lo que percibe es como que la luz le dice, tú no deberías estar aquí, como vete de aquí, ¿no? Y Kylie, pues se quiere huir y al momento de huir, él describe que la luz como que se da cuenta que Kylie es una persona buena y le dice, ¿sabes qué? No te vayas y se acerca con él. Así que se acercan y como que se conectan sus mentes. Describe que esta luz era un ser femenino y que hubo como una atracción al momento, o sea, como que se gustaron, como que se cayeron muy bien y tuvieron cierto vínculo. Experimentó euforia, confort, se sintió bendecido. Cuando se levanta está llorando y con una paz y tranquilidad que él no tiene la urgencia de volver a hacerlo, o sea, no quiere volver a meditar porque quedó muy a gusto. Ya después, cuando intentó meditar, no le pasó nada similar, o sea, como que no volvió a experimentar lo mismo. Y pues finalmente comienza a ser entrevistado para los trabajos que él quería aplicar y aceptó trabajar en el Colegio Baylor de Medicina. Entre el periodo de julio a octubre del 2014, Kylie cuenta que tuvo algunos trabajos, pero que tenía una mente muy sensible. Así que se daba cuenta de que había ciertas fallas en la organización de la empresa y era algo que a él le incomodaba. Cuando iba a hablar como con sus responsables, con sus jefes, ellos le decían como de, ay, pues tómatelo con calma, ¿no? O sea, diviértete, no tienes que tomarte tan a pecho las cosas, pero a él le cansaba mucho porque él podía percibir como algunos pensamientos de las personas con las que trabajaba y se daba cuenta que no se estaban tomando en serio el trabajo. Luego de unos meses decide renunciar. Esa noche antes de renunciar, él está completamente estresado, como si no tendría que hacerlo, aunque es su propia decisión, pero se siente muy estresado, muy ansioso y
Días después lo encuentran otras dos personas que habían trabajado con él, que eran como graduados ahí de la empresa, pero no le dicen nada. Y de hecho todos los nombres que aparecen, a excepción de dos, están censurados en la historia. Estas dos personas solamente se acercan con él, señalaban como con el dedo, lo apuntaban y le hacían pium, 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 como si estuvieran disparándole. A él esto se le hizo súper raro y después descubre que estas personas son como las que se encargan de convertir a otras personas en tiradores, como que querían convertirlo a él en un tirador y él explica que es por esto que existen tantos tiroteos en las escuelas de Estados Unidos. Llegamos al año 2015 y es donde él otra vez vuelve como a aplicar a diferentes trabajos y él está en un avión, que de hecho esta cuestión del avión y de las cosas que ve, siente como que hay alguien que no es real, o sea, como que alguien lo está viendo, él no dice nada, pero puede ver a la otra persona que ve que lo está viendo fijamente y de pronto a veces como que sonríe. Así que él empieza a sentirse muy incómodo y pues dice, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué está pasando con esta persona? De repente alguien levanta un periódico y como que interfiere en la visibilidad de ambos y él dice, no, incluso esta persona del periódico es parte de ese hombre que me está viendo, es como un cómplice y él queda muy inquieto durante todo el vuelo, o sea, mientras más avanzan a llegar al recorrido, al aterrizaje, él se siente como inquieto sobre lo que está pasando, ¿no? O sea, no al punto de levantarse y decir, that motherfucker back there is not real, pero algo similar. Este hombre no solamente lo veía, sino que también estaba tomando notas como en una tableta y una vez que aterrizaron, el hombre mayor mostró un track phone como si le dijera que se consiguiera uno de sus teléfonos. Él había aplicado a muchos trabajos, incluso algunos trabajos del gobierno, y comienza a pensar o a sospechar que quizá es la forma en la que el gobierno te contacta. A lo mejor dice, bueno, me encontraron en el avión y están respondiendo a la entrevista, así que decide comprarse un teléfono, un track phone, para ver si de esta forma lo pueden localizar. Y estuvo varios días esperando alguna llamada, esperando algún mensaje, pero pues no pasó nada de eso. Hasta un mes después que recibe en su teléfono un mensaje de texto de un hombre llamado John Padula y él lo invitaba a una iglesia llamada El Altar. Parecía un lugar extraño para reclutar trabajos del gobierno, pero de todos modos va y cuando llega, pues sentía todo muy extraño, sentía como su vida estuviera en peligro y decide irse de ahí. Pues a partir de ahí es cuando él comienza a tener como acoso por diferentes entes. Le empiezan a mandar también mensajes de texto un pastor llamado Tim Remington. Este pastor le manda como versículos bíblicos, pero en todos los mensajes se sienten como amenazas, o sea, es como versículos bíblicos que si él lleva a la policía no reflejan ninguna evidencia, pero estos mensajes tenían un trasfondo como de amenaza y como de peligro. Así que Kylie Odom empieza a sentirse pues muy estresado, muy preocupado por toda esta situación. Por ejemplo, cuando está dormido se levanta como que estos seres los describe como muy energéticos sexualmente y de repente comienza a cantar una canción que no conoce y que no quiere cantar, pero no puede dejar de cantarla. Todo el tiempo la está pensando y cuando se acuesta comienza a cantarla, 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 cantarla hasta que se despierta y se tiene que ir sin haber descansado. O sea, está estresado, está cansado, lo están acosando todo el tiempo y él no entiende el por qué. Como para descartar cualquier cosa, decide internarse en una clínica para que le hagan estudios, le dan ciertos medicamentos y ahí es donde él confirma que no tiene ninguna enfermedad mental, los medicamentos no le hacen efecto, él se siente igual, así que decide abandonar la clínica por su propia cuenta para continuar con su vida. Estos seres continúan con su acoso hasta que los enfrenta y le dicen que los humanos solamente son juguetes y que son el resultado exitoso de experimentos con genética. Kylie vuelve a la iglesia, decide, bueno, pues voy a enfrentarlo, vuelve a la iglesia, vuelve al altar, la iglesia del altar, donde conoce frente a Tim Remington y en una de las conversaciones ve que el rostro de Tim cambia por 1 o 2 segundos. Lo describe como que de pronto se vuelve verde, que sus pupilas se vuelven verticales y un color amarillento marrón y se da cuenta porque los ojos de Tim se le quedan viendo fijamente, así que él lo observa y así en ese instante tuvo como el parpadeo y vio el verdadero rostro de Tim.
Esa fecha en que lo ve al presente 2016 en el que él escribe este manifiesto, describe que intenta seguir adelante, abandona la iglesia, busca trabajos, pero estos seres continuaban detrás de él. Cuando quería estudiar y entraba a un salón, lo presionaban, lo torturaban mentalmente para que fuera insoportable para él estar ahí. Y finalmente dice que él era una amenaza para las especies, ya que como él sabía tanto y podía escucharlos o podía verlos, estos seres que él describe como marcianos, reptilianos, tenían miedo de que Kylie pudiera transmitir su mensaje a toda la humanidad y que la humanidad se volviera una amenaza para ellos. O sea, como que despertara nuestra conciencia y nos volviéramos una amenaza para los marcianos, como los describe él. Reafirma que no está loco, que está 100% cuerdo, que lo puedes contactar, le puedes escribir como para que te dé más detalles de la historia, para que te platique mejor todo esto que él vivió. Finalmente, pues él lo que hace es volver a la iglesia con un arma y soltar varios disparos contra el pastor Tim Remington. Le avienta 12 tiros, algunos lo impactan en el pecho, en la cabeza, en el pelvis, ¿no? Y otros quedan como en algunas partes del cuerpo. Y él lo hace porque pues el pastor era un reptiliano y era una amenaza. Y aunque suene increíble lo que acabo de decirles, el pastor siguió vivo, o sea, no murió, se recuperó y ahorita sigue trabajando, pero, ay, eso está medio sospechoso, ¿no? O sea, como que te ataquen tantas balas y sigas vivo, para pensarse. A lo mejor ahí Kali Odom no estaba tan perdido. Después de toda esta historia que él relata, agrega un cuestionario como de algunas preguntas que quizás se puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se escondían estos seres en una iglesia? ¿Cómo es que sabía de su tecnología? ¿Por qué le dieron tanta información? ¿Qué fue lo que más vio? ¿Por qué lo marcaron a él? Y al final, casi al final del manifiesto, agrega puntos dirigidos al presidente. De hecho, deja una nota donde aclara que solo el presidente podría entenderlo y quienes no seamos el presidente lo ignoremos. Incluso agrega un link de YouTube que, bueno, el link, no sé si uno de los caracteres que aparece es una L o una I mayúscula. Si es una L, nos manda un video un poquito extraño, que es esta canción que estamos viendo por acá. No sé si ese es el mensaje original, pero si la L la cambiamos por una I mayúscula, nos manda a un video que ya no está disponible. Entonces, pues ahí no sé exactamente qué carácter es el de link, pero pues bueno, un video ya no está disponible y otro es una canción que parece que no tiene mucha relación. Así que, nada, yo me quiero creer que es el video que ya no está disponible, pero pues no sabemos qué es. Después, en el manifiesto agrega descripciones sobre el cerebro, el comportamiento marciano, donde dice cosas como que son seres hipersexuales, hiperagresivos, que son temerosos y paranoicos, e incluso afirma que el dios mitológico tiene una proveniencia marciana, pues cumple con varias de estas características, como lo son ser megalómano, obsesivo, agresivo, con hambre de poder y obsesionado con el control. Y al final de todo esto, él concluye con una lista de todos los marcianos notables que hay en el Senado de Estados Unidos, otros representantes de Estados Unidos y los líderes de Israel. Pues después de este manifiesto que se conoce porque antes de que lo atrapen, él lanza algunos ejemplares a la Casa Blanca, otros los encuentran en su casa, otros los encuentran como en otros puntos estratégicos donde él los dejó para que los pudieran leer. Y cuando el pastor sobrevive, o sea, no fallece a causa del impacto, pues el delito por el que se adjudica pues solamente es intento de homicidio, así que no fue una condena tan grande como si sí lo hubiera asesinado. Y de hecho, en julio del 2017, el juez del distrito primero Lansing Haynes condenó a Odom a 10 años de prisión y tras terapias psicológicas, pues él se declaró culpable. Otro dato interesante es la opinión del juez, quien dijo que después de leer la autobiografía o este manifiesto, decía estar asombrado de ver la cordura que dejó en los textos. Y cito, se leía como una novela de ciencia ficción, como si el autor fuera un hombre completamente cuerdo que vive en una posesión alienígena de seres humanos. Es lo que dice Heinz sobre el manifiesto de Odom. En pocas palabras, eso es lo que pasó o lo que cuenta Kylie Odom. Él sigue en prisión, todavía no se cumplen los 10 años, no hay más información si
si a lo mejor por buen comportamiento lo van a dejar salir antes, pero pues eso es lo que pasa. A mí se me hace pues muy interesante que exista este vestigio, ¿no? Incluso agrega algunos dibujos de cómo es que se veía el pastor, a lo que puede recordar, aunque pues bueno, parece ser que no es muy bueno dibujando, ¿no? Por ahí alguien había dejado un comentario de que parecía una tortuga ninja el dibujo, pero pues tenemos ahí una evidencia, un testimonio sobre alguien que dice que podía haber reptilianos, podía haber marcianos y que pues algunas de estas viven en la actualidad en la Tierra con nosotros, que algunos son líderes y pues que sí, algunos no buscan el bien para la sociedad. No sé qué opinas tú sobre todo este tema de Kylie Odom. Estoy trabajando en una traducción del manifiesto para que alguien la pueda consultar. En cuanto la tenga terminada, se las voy a compartir, les voy a hacer saber quizá por un reel, por un short, por un TikTok o en alguna publicación para que puedan leer y consultar el manifiesto en español, porque pues aunque es muy cortito, o sea, en total son como 18 páginas, me parece que sí cuenta cosas interesantes y creo que es un testimonio que no debería tomarse a la ligera. Pero pues bueno, ya ustedes me dirán en los comentarios qué es lo que opinan sobre este caso de Kylie Odom. Ya saben que yo con gusto voy a estar leyendo ahí sus comentarios al respecto. Y si conocen algún otro tema o algún otro caso similar, no duden en pedírmelo en los comentarios para posteriormente yo hacerles un video. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas y te suscribas. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.